Bueno, ahora vamos a ver en este video cómo se sintetizan las inmunoglobulinas, o sea, cómo hace el linfocito B para generar diferentes tipos de BCRs y por lo tanto después va a dar lugar a células plasmáticas que generen diferentes tipos de inmunoglobulinas, ¿sí? Bueno, las cadenas H y L, ¿sí? Cadena liviana y pesada de las inmunoglobulinas, están codificadas en diferentes genes. En los linfocitos B, estos dominios variables y constantes de cada cadena se encuentran adyacentes en el DNA, ¿sí? Se encuentran como uno al lado del otro y se pueden acomodar de diferente manera esos genes para generar un gran repertorio de anticuerpos y de BCRs también con diferente especificidad, o sea que se pueden unir a diferentes antígenos. Este reacomodamiento de genes se llama reorganización génica y sirve justamente para dar una gran diversidad de BCRs y anticuerpos. O sea que cada linfocito posea un BCR distinto con especificidad para un antígeno diferente, ¿sí? Y este reordenamiento, ¿cuándo ocurre? ¿Sí? ¿Dónde ocurre esto y en cuándo? Ocurre en la médula ósea, cuando se está formando cada linfocito B, ¿sí? Durante su ontogenia, que son como diferentes pasos de maduración en los que se van ocurriendo diferentes cosas, diferentes rearreglos génicos, principalmente para dar lugar a la formación del BCR, ¿sí? Para que pueda dar un BCR funcional, que pueda unirse a un cierto antígeno, ¿sí? Y que también no reconozca antígenos propios, moléculas propias, ¿sí? Entonces, durante la ontogenia se rearreglan los genes que codifican para el receptor B, el BCR, y por lo tanto también van a codificar para los anticuerpos, porque después cuando este linfocito se active y dé lugar a las células plasmáticas, van a producir anticuerpos que, digamos, tengan la misma especificidad que ese BCR y van a estar formados de la misma forma. El rearreglo de estos genes es totalmente al azar. Esto es muy importante. No está dirigido por el antígeno, ¿sí? Sino que esto ocurre en la etapa fetal. El animal ya nace con todo el repertorio de linfocitos B, digamos, posibles para cada antígeno con el cual se va a enfrentar en su vida. La mayoría puede que nunca los utilice, o sea, esos linfocitos B van a tener una cierta especificidad, ¿sí? Generada al azar, se van a poder unir, digamos, porque tienen un BCR con una determinada secuencia y conformación que se le va a permitir unirse a cierto antígeno. Probablemente, a lo mejor nunca encuentre el antígeno específico y queda así para toda la vida, pero los que, digamos, logren encontrar su antígeno específico van a proliferar y van a formar células plasmáticas y se van a formar anticuerpos contra esos antígenos, ¿sí? Esa activación sí se produce después de la entrada del antígeno, ¿sí? Y se genera entonces un repertorio de cientos de miles de linfocitos de esta manera, ¿sí? Con diferente especificidad que cubran una amplia gama de antígenos. Esto es para asegurar que el animal esté, digamos, protegido y pueda generar anticuerpos contra cualquier antígeno que se pueda llegar a encontrar. Bueno, ¿cómo se reorganizan estos genes? ¿Sí? Las regiones variables, que eran, digamos, las que le daban la especificidad de unión a los antígenos, a los BCR y a los anticuerpos, están codificadas por diferentes genes que se llaman B, D y J en las cadenas pesadas y en las cadenas livianas tienen solo B y J, no tienen el D. Para generar anticuerpos con diferente especificidad, se transcriben diferentes combinaciones de estos genes y luego de que se formó, digamos, la región variable, se le une la región constante, ¿sí? La porción constante de las cadenas pesadas, que según sea las cadenas de la región constante de la cadena, puede ser mu, delta, gamma, epsilon o alfa, y entonces eso es lo que nos va a dar los diferentes isotipos de inmunoglobulinas. Primero, ¿qué se va a sintetizar? Siempre se le va a unir primero la mu, porque primero se genera la IgM, ¿sí?
y después va a hacer un switch o cambio de isotipo en donde va a dejar de unirse esta porción variable a la cadena mu y se va a unir, por ejemplo, a la cadena alfa si quisiera hacer inmunoglobulina A, ¿sí? Y bueno, en las cadenas livianas, las partes constantes que se le unen son kappa y lambda, que son las únicas dos diferentes tipos de cadena que existen. Bueno, entonces, durante la maduración de los linfocitos B, se recombinan al azar estos genes B, 1B, 1D y 1J para las cadenas pesadas. Las livianas no tienen el D, ¿sí? Entonces, es como que eligen. ¿Ven? En el DNA tenemos muchos B, muchos D y muchos J. La cantidad de cada, digamos, variantes de estos genes que tenga cada uno va a depender de la especie, ¿sí? Entonces va a elegir uno de los B, uno de los D y uno de los J, ¿sí? Y después, entonces, le va a unir la región constante correspondiente al isotipo de inmunoglobulina que quiera fabricar. ¿Cómo se acercan estos genes y cómo se unen? Se forma una especie de loop o rulo, ¿sí? Que acerca a los dos genes elegidos, por ejemplo, este B y este J. Y todos los que no elegí quedan en el medio y son cortados y ensamblados, ¿sí? Estos entre sí por unas enzimas recombinasas que cortan y ensamblan y reparan el DNA. Entonces me queda unido este B con este J y todo lo que estaba en el medio se sale. Este mismo mecanismo se hace cuando tenemos que hacer el switch o cambio de inmunoglobulina. Por ejemplo, cuando si se estaba sintetizando inmunoglobulina M, después tiene que hacer el cambio, por ejemplo, a IgA, si entró un microorganismo en las mucosas, a IgE, si lo que entró es un alergeno o un parásito, o si no, va a ser a IgG, ¿sí? Entonces, para poder, digamos, hacer el switch o cambio de isotipo, también se acerca, por ejemplo, la región B, que ya se eligió, si la región variable quiere hacer, por ejemplo, estaba haciendo acá, este es el ejemplo, primero estaba haciendo IgM, que es la que tiene al lado, ¿sí? Entonces se transcribe esto y se traduce en proteína. Ahora quiero hacer IgA, está acá lejos. También se hace un loop, las enzimas cortan y ensamblan y ahora la región variable me quedó unida a la cadena alfa. Entonces esto cuando se transcribe y se traduce, se produce una cadena pesada de la inmunoglobulina A. Bueno, y acá tienen un resumen más o menos de todo el proceso. Por ejemplo, acá tenemos todos los genes, elige 1B, 1D, 1J, elige un B, un D y bueno, y varios J. Después en una splicing, que es un corte y empalme del primer transcripto de RNA, se salen los genes J que no me interesan, queda el J elegido, ¿sí? Y esto después se traduce y nos da la cadena de inmunoglobulina M en este caso, ¿sí? Una de las cadenas pesadas. Bueno, hay otros mecanismos que tienen también los linfocitos B para poder generar diversidad en su síntesis de anticuerpos. Uno es la hipermutación somática. Esto es muy importante porque esto ocurre, al igual que el switch o cambio de isotipo, esto ocurre en los centros germinales de los folículos de los linfocitos B activados, ¿sí? Mejor dicho, en el folículo de linfocitos B que están en los nódulos linfáticos, ¿sí? Cuando se activan, se forma ese centro germinal por medio de la multiplicación, digamos, de los linfocitos activados. Se forman todos esos linfocitos nuevos donde ocurre, aparte del switch de inmunoglobulina, la hipermutación somática. ¿Para qué me sirve? Esta hipermutación somática son mutaciones que se generan al azar en las regiones variables, ¿sí? Vendría a ser en el DNA que codifica para las regiones variables, que después intentan ser reparadas y entonces ahí se cambian o insertan bases y generan mayor diversidad. ¿Para qué? Con esto, el linfocito lo que está intentando hacer es hacer anticuerpos con mayor afinidad por el antígeno que los que venía haciendo antes, ¿sí? Entonces van a proliferar los linfocitos que con este cambio hayan podido hacer anticuerpos, o mejor dicho, generar BCRs con más afinidad por el antígeno
y que después cuando esos mismos linfocitos maduren en la célula plasmática van a dar inmunoglobulinas que ya van a ser del isotipo IgG o IgA o IgE que tengan diferente afinidad, o sea, mayor afinidad que los que venía produciendo hasta ese momento, para poder combatir mejor el antígeno, ¿sí? Bueno, otro mecanismo es el de conversión génica. De manera similar a la hipermutación somática, se genera una serie de errores en la secuencia del DNA por inserción y después eliminación de uracilos dentro de, digamos, de la secuencia del DNA. Entonces esos huecos que se forman por la eliminación de esos uracilos que se insertaron son rellenados por segmentos cortos de unos pseudogenes que se encuentran, ¿sí?, hacia el extremo 5' de la región variable, ¿sí? Se encuentran aquí. Estos hacen también como un loop, insertan bases pertenecientes a estos pseudogenes, que en realidad estos pseudogenes no codifican para nada, digamos, para nada funcional, ¿sí? Son genes que han quedado como inactivos. Entonces, la inserción de esas bases en estos huecos que se forman en el DNA genera también variabilidad en la secuencia y por lo tanto más diversidad. Entonces, cuando esto se traduzca, se transcriba y se traduzca a proteína, me va a dar, por ejemplo, acá tenemos una cadena liviana, ¿sí?, con mayor variabilidad. Bueno, ¿en dónde ocurren todos estos procesos? ¿Sí? Las estrategias utilizadas para generar diversidad en los BCR y en los anticuerpos, ¿sí?, dependen de la especie y pueden ocurrir en diferentes órganos. La recombinación génica, que es, digamos, cuando eligen un B, un D y un J, esto ocurre en la médula ósea, ¿sí?, o cuando se forma el linfocito B, y es lo que le va a dar la especificidad de su BCR. También puede ocurrir la conversión génica, que es esto último que vimos, en la bolsa de Fabricio, en las aves, y también en otros animales puede ocurrir en el nódulo linfático, ¿sí?, junto con la hipermutación somática, que esta sí ocurre después de que ya entró el antígeno, ¿sí? Ocurre después del cambio del isotipo de inmunoglobulina. Y esto ocurre entonces en los centros germinales de los folículos de los linfocitos B, el nódulo linfático principalmente. Bueno, este tema, si no lo entendieron, que es lo más probable, van a tener que leerlo de algún libro para poder comprenderlo bien. En el libro donde viene mejor explicado es en Tizar, ¿sí? Viene con gráficos, todos estos gráficos yo los he sacado de acá, de este libro, y viene muy bien explicado este tema. Les repito, no hace falta que se lo sepan con el detalle que viene en el libro, ¿sí? Simplemente que la especificidad de los anticuerpos se da, digamos, viene como ya predestinado el linfocito B desde su formación en la médula ósea a, digamos, producir anticuerpos una vez que madure a la célula plasmática contra un determinado antígeno, ¿sí? A su vez, después de que entre el antígeno, puede intentar hacer anticuerpos con mayor afinidad, pero con la misma especificidad. ¿Se acuerdan la diferencia entre especificidad y afinidad? La especificidad es para que se una a un cierto antígeno y no a otro, y afinidad vendría a ser con qué fuerza se une a ese antígeno. Bueno, se los dejo para que lo piensen, lo lean del libro, y bueno, si tienen alguna duda, nos pueden consultar por el Instagram, por mail, ¿sí?, por mensaje del CIAL, por donde quieran. Estamos para responder todas sus dudas. Nos vemos en la próxima clase.